Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Continuamos con Café Sin Rosca y damos la bienvenida a nuestra primera invitada, no sin antes me he olvidado de darles el precio del petróleo de hoy. El Brent está en 83.5 y el WTI en 76.16. Eso para las personas que me han preguntado en este momento justamente sobre este tema y mil disculpas por el olvido. Damos la bienvenida a nuestra invitada, está con nosotros Carolina Andrade, con quien vamos a conversar de algunos temas, pero especialmente sobre los protocolos para la investigación previa, porque nos parece raro luego de haber leído el informe, luego de haber visto el informe, vemos que hay un montón de indicios, un montón de investigaciones, escuchas, seguimientos. ¿Se podía haber cerrado tan fácilmente una investigación de esa magnitud? Estimada Carolina, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, César. Un gusto poder acompañarlos. Un saludo a todas y a todos quienes nos están escuchando y nos siguen. Bueno, creo que esa es una de las grandes preguntas que existen. Hemos visto cómo recurrentemente durante los últimos meses, de manera un poco más mediática o los últimos años, justamente uno de los procesos o eslabones más débiles que existen dentro del proceso de investigación es la fase inicial, donde puede haber una injerencia o puede haber un redireccionamiento dependiendo los intereses que estén alrededor de cada uno de los casos, ¿no? Entonces creo que el informe, al hacerse público, lo que ha evidenciado es que existe una contradicción en cuanto a la decisión que se tomó en algún momento de cerrar el caso y la información que estaba contenida al interior del informe. Porque claro, había algunos actores que mencionaban que, por ejemplo, esas conversaciones, esos registros de conversaciones no correspondían a ellos, el caso de algunos exministros y ministras de, por ejemplo, de Agricultura, pero esos registros son parte de las herramientas que utiliza la policía, en este caso antinarcóticos, a través de, conjuntamente con Fiscalía y con autorización de un juez, para realizar las interceptaciones legales que determina la ley para poder acceder a información que alimente el proceso de investigación. Entonces, lo que está revelando la posta, ¿no es cierto?, son ciertos registros fotográficos, es el contenido de un informe de antinarcóticos que tenía su jurisdicción en la provincia de Manabí y que al mismo tiempo había hecho uso de ciertas herramientas de investigación que tiene a su disposición la Fiscalía, la Policía Judicial o la Policía Antinarcóticos para poder alimentar esta investigación, aparte de las fuentes institucionales públicas que normalmente se realizan como parte de los requerimientos de información. Entonces, a simple vista, creeríamos que no había razones para que eso se cierre, se concluya, porque habían vínculos, posibles conexiones que debían ser profundizadas mucho más en un contexto en el que creo que habían varias alertas. El uno es el aumento de la violencia y el delito en nuestro país, el otro es la presencia justamente de organizaciones criminales que buscan cooptar y ampliar sus redes de corrupción y de influencia en diferentes niveles del Estado, principalmente en este caso, y es una forma de operación específica de esta organización albanesa vinculada a temas de comercio exterior. Entonces ahí vemos la importancia que toma lo que es Ministerio de Agricultura, también lo que es de las aduanas, la fuerza pública, entre otros espacios, migración incluso. Y por otro lado, claramente creo que fue algo positivo que la Fiscalía se pronuncie al poco tiempo, cuando se reveló el informe, de que era un informe que ellos tenían, un informe real, y que se iba a iniciar un proceso de control jurídico de las razones por las cuales ese informe había sido cerrado y iba a ser trasladado hacia Quito como jurisdicción para analizarlo y, de ser el caso, de acuerdo a lo que determina la ley, también poder reabrirlo. Entonces, ahí estamos, porque otro escenario hubiera sido que al no haber un pronunciamiento oficial de la Fiscalía, pues el Ejecutivo podía haber negado la existencia de ese informe y haberlo calificado como una manipulación, ¿no? Como un tema de falsedad ideológica en un documento que posiblemente, dependiendo de esa versión, podía haberse dicho que era totalmente falso. Entonces eso creo que fue un punto positivo para que pueda esclarecerse el origen, las razones y sobre todo saber si se tiene que nuevamente reiniciar el proceso de investigación.
Claro, bueno, de lo que dicen es que, o sea, se cerró por la fiscalía, pero ¿ellos son los únicos que pueden cerrar este proceso o es un juez el que tiene que cerrar el proceso? Bueno, como estaba en proceso de indagación previa, es parte de lo que el trabajo de la Fiscalía de desestimar si necesita avanzar en el proceso de investigación o se cierra, ¿no? Entonces, por esa razón y por eso resalté justamente el hecho de que haya sido en Manabí, porque hemos visto varios casos, no solamente en este, donde normalmente inician los procesos de investigación y después son desestimados en una fase inicial. Entonces, por eso la Fiscalía lo que ha hecho en este momento es pedir que eso se traslade nuevamente, porque hemos visto también mucha vinculación de diferentes niveles, tanto de Fiscalía como a nivel judicial, pero a nivel de policía también, en los niveles más locales. Y bueno, no quiero decir con esto que no existe también en la matriz central, pero hemos visto cómo se realizan ciertos abusos en estos niveles locales también por la falta de control, de atención y sobre todo porque era un informe que se estaba desarrollando de carácter reservado. Entonces, no podía darse un seguimiento por parte de la opinión pública de lo que estaba desenvolviéndose y claramente por eso también tenían mayores facilidades para iniciarlo al rato que el Ejecutivo, y ahí tenemos un problema estructural, porque es la policía, que depende del Ejecutivo, de la Comandancia de la Policía y del Ministerio del Interior, también es parte de estas investigaciones que son reservadas con Fiscalía, pero que si bien en teoría el ministro, el comandante, el director de antinarcóticos, el director de inteligencia puede decir que no conoce ese tipo de investigaciones, sabemos que en la práctica sí los conocen por un tema de jerarquía interna institucional, independientemente de que sea un equipo de investigación específico que esté trabajando con Fiscalía, eso sucede. Entonces, ahí vemos que probablemente al identificar que esta información o que la investigación se estaba orientando hacia ciertas hipótesis y que esto era contrario a los intereses de algún espacio de poder dentro del gobierno, pues pudo haber venido justamente la orden de que eso tenía que ser cerrado y tenía que desestimarse sin que se pueda avanzar en las investigaciones. Y otro elemento adicional fue la denuncia que puso la propia fiscal al indicar que habían, iban a ser removidos varios miembros de la policía que estaba a cargo de investigaciones en curso, entre esos del tema del caso el Gran Encuentro, pero también parte de la seguridad personal de la fiscal general. Entonces, creeríamos que al escuchar la versión oficial del gobierno es como lo que lo quieren normalizar, como que fuera un protocolo, un hecho normal, algo que sucede cada 6 meses, cada un año, cada 2 años, dependiendo el tiempo que se haya definido. Pero la verdad es que no es así, no es algo normal, no es un protocolo. Obviamente, los policías que están a cargo de acompañando estas investigaciones con los fiscales tienen ya un conocimiento del caso, han estudiado el caso, lo cual toma tiempo, toma recursos, tienen ya desarrolladas ciertas habilidades para poder orientar las hipótesis del caso y hacer un cambio así tan abrupto de la noche a la mañana, lo que da muestra justamente es de esta no sometimiento, pero de esta dependencia que tiene la policía judicial en estas investigaciones especiales a las decisiones del Ejecutivo, quien determina justamente quiénes están, cuándo se mueven, por qué se mueven. Cuando los mueven, a veces los castigan, los mandan a zonas de alta conflictividad, en zonas de gran violencia, les envían a provincias de las zonas fronterizas, etcétera. Entonces, todas esas actuaciones, lo que también nos debería hacer reflexionar de fondo es la necesidad de construir un cuerpo especial, una policía especial de investigaciones civiles que pueda ser complementaria para ciertos casos de alto interés del Estado, que tenga su autonomía, que sea parte de la fiscalía, pero una fiscalía completamente transparente también, no orientada por temas políticos o por tiempos políticos, porque hemos también visto actuaciones muy rápidas cuando son casos políticos y en este caso hemos visto en cambio una actuación mucho más prudente, mucha más al tanto de los protocolos, etcétera. Entonces, esas diferenciaciones no le hacen bien al país. Claro. No es que se les cambia a los policías en bloque, como decía el ministro. No es que se hacen los cambios así en bloque, porque eso decía, ¿no? Que es algo normal. Pero sin embargo, la fiscal desmintió el tema porque dijo, bueno, mi seguridad vino hace 2 meses y ¿por qué les cambian nuevamente? Entonces, cosas como esas son las que nos dejan con la duda de que, de que esto no tenga algo que ver con el informe ya revelado. Estimada Carolina, en su experiencia, informes con esa contundencia de investigación
eh, suelen ser cerrados o por la contundencia mismo se mantiene un tiempo prudente abierta la investigación para ver qué más se puede sacar. Bueno, como decía, lamentablemente ahí existe bastante, un grado importante de discrecionalidad por quienes están a cargo de eso. Entonces, esperaría que en un cuerpo profesional, moderno y transparente de investigaciones de la policía y la fiscalía, pues haya suficientes razones para cerrarlo, porque así estén determinando los hechos y la información que se está recolectando. Pero de lo poco que hemos visto en cuanto al, y lo digo poco de manera un poco sarcástica porque hemos visto bastante información sobre lo que este informe estaba avanzando, la información que se estaba recolectando, los posibles vínculos, eh, las interceptaciones que se hicieron con orden judicial para alimentar justamente el caso, vemos que había suficiente información como para que esto tenga una avance y realmente se identifiquen posibles responsabilidades. No vemos que el caso era tan débil como suele suceder en otras circunstancias para sustentar un cierre. Entonces, ahí ya tendríamos que mirar las responsabilidades de por qué se determinó este cierre de esto, cuáles fueron las presiones, por qué razones de esto no continuó, no avanzó. Incluso el portal que hizo público este informe mencionó, sin presentar ningún sustento, pero mencionó que esta investigación había sido parte de un pedido de cooperación internacional que había surgido con otros países como Estados Unidos y Reino Unido, porque había un interés justamente porque estaba vinculado primero a redes de narcotráfico internacional, una organización que controla todo el mercado de cocaína en lo que es Europa, un mercado de cerca de 10.000 millones de dólares, una organización albanesa que no es reciente en el país, que ha tenido sus actuaciones y que ha sido muy común que coopten a fiscales, a jueces para dejar a sus miembros en libertad después de haber sido parte de operativos o aparte de procesos judiciales. Y al mismo tiempo también habíamos visto cómo estos países tienen ese interés porque obviamente ha aumentado los ingresos de droga en sus mercados. Reino Unido el año pasado, un diario británico hacía un especial de investigación justamente sobre la presencia de organizaciones de mafias albanesas en Guayaquil y cómo ellos coordinaban, alimentaban, financiaban servicios criminales vinculados a escuelas de sicarios en Guayaquil. Entonces, todo eso nos da a entender que no era un tema tan simple, tan así de coger y a la noche y a la mañana tomar una decisión. También, como decía, lamentablemente no se respeta, dentro del propio Estado, no se respeta el principio de la compartimentación o el principio de que este documento era parte de una investigación reservada, clasificada, que en teoría tenía que ser solamente de conocimiento de los policías que estaban a cargo de la investigación, de los fiscales y en su cadena de mando la fiscal general, sino que normalmente, y eso también porque a veces la policía se escuda en eso y dice no tenemos por qué conocer esos casos, eso es falso, normalmente conocen eso por un tema justamente de jerarquía dentro de la policía. Ya mencioné un poco quiénes podían haber tenido conocimiento de eso y a su vez ellos haber informado al poder político y, claro, haber levantado las alertas. Lo que estoy mencionando son hipótesis de qué es lo que pudo haber sucedido, ¿no? Ya lo tiene que determinar quienes estén justamente haciendo el control jurídico y quienes vayan a tener que determinar si se reapertura el caso, pero como decía, lamentablemente vemos a veces una fiscalía que cuando son temas políticos de su interés, pues los tiempos corren mucho más rápido y ahora hemos visto en cambio que ha tenido una actuación mucho más discreta, mucho más lenta, supuestamente apegada a los protocolos, pero que en otros casos no se ha visto de esa forma. En su experiencia, estimada Carolina, ¿deberíamos alegrarnos porque en este país se incauta más droga o deberíamos preocuparnos porque eso habla de que no hay control en las fronteras? Porque si bien es cierto, Ecuador puede estar convirtiéndose en un país productor, pero al incautar quiere decir que está pasando mucho más droga por el país porque no hay controles o es la acción coordinada de las fuerzas del orden justamente para acabar con este tráfico de drogas. No hemos visto el último informe de Naciones Unidas
sobre cultivos ilícitos en Colombia muestra un crecimiento del 43% de los cultivos ilícitos. Es decir, Colombia se encuentra en sus niveles más altos de producción de coca. 4 veces más de lo que se producía en la época de Pablo Escobar y el mismo nivel de lo que se producía en los años 2000 cuando se inició o se comenzó a implementar el Plan Colombia. Entonces, esto lo que nos muestra es varias cosas. Primero, que Colombia está inundado de droga, está inundado de coca, que hay mucha más oferta, ¿no es cierto?, que está saliendo. La demanda de los mercados europeos, estadounidenses y en general también la demanda que existe en los países latinoamericanos, principalmente en Brasil, que es el segundo consumidor de coca en el mundo, no ha dejado de crecer. Entonces, es un mercado bastante rentable. Sin embargo, vemos que durante los últimos años, por ejemplo, a partir de lo que fue también la pandemia, el COVID, hubo un cierre de las fronteras y eso también evitó que siga saliendo la droga. Porque a veces tenemos la imagen de que la droga sale principalmente en lanchas, de manera muy rudimentaria, ¿no es cierto?, en lanchas rápidas, en aguas internacionales o por tierra o contaminaciones. Pero realmente la mayor parte de lo que sale a través de exportaciones formales que son contaminadas, que utilizan empresas fachadas. Y creo que justamente el traer al debate público la presencia de la mafia albanesa nos ha dado una muestra muy cercana de cómo esto sucede. ¿Por qué? Porque la mafia albanesa, a diferencia de otras organizaciones, podemos hablar de los cárteles mexicanos, por ejemplo, ellos se concentran más hacia el mercado europeo. Y al mercado europeo no se llega a través de pequeñas contaminaciones o de lanchas rápidas, porque normalmente esto tiene una ruta hacia el Pacífico. La ruta que existe, transatlántica, que utiliza canales formales de exportación, pero también utiliza la ruta amazónica para salir por Brasil y de Brasil poder salir al África y del África poder subirlo a través de vías terrestres hacia Europa, entonces tiene otra lógica, ¿no? Esa parte de cómo se mueve ese modus operandi hacia ese lado del mundo. Entonces, las organizaciones, justamente la mafia albanesa viene y la presencia en el país está principalmente enfocada en construir empresas fachadas para poder exportar productos que son declarados como, por ejemplo, banano, camarón, madera, etcétera, productos sobre todo que son rápidamente, que se pueden caducar rápidamente, principalmente el banano. ¿Por qué? Porque eso permite que los controles, apurar los controles, presionar los controles y que no exista un control mucho más riguroso, sobre todo por el volumen. Tomemos en cuenta cuánto sale permanentemente del país. Entonces, lo que se ha visto de las actuaciones de esta organización es que vienen, hacen contactos en fincas, en haciendas, con exportadores de manera formal o informal a través incluso de extorsión o amenazas, y sacan estos productos como declarando como si fuera banano, como si fuera camarón, como si fuera cualquier producto de exportación, pero al tener redes de corrupción, tanto en lo que es, por ejemplo, aduanas o la fuerza pública, que tampoco tiene capacidad de control de todo lo que sale, todos los contenedores, pues hacen el envío a los mercados internacionales. Entonces, no creo que sea una respuesta única el hecho de que ha aumentado las incautaciones porque somos más efectivos, porque hemos visto cómo Colombia está inundado de droga, hay mayor cantidad de droga, hay mucha droga que está incluso embodegada, almacenada en el territorio ecuatoriano, que no pudo salir en la época de la pandemia por el cierre de las exportaciones justamente, y que poco a poco ha buscado generar una salida. Incluso hay varios estudios que muestran cómo el precio de la cocaína en los mercados internacionales se ha reducido por esta sobreoferta que existe. Entonces ahí también tenemos algunos indicadores y lamentablemente vemos esa respuesta que busca dar el gobierno a un tema tan complejo como que fuera una respuesta única, es decir, como que toda la violencia, todo el aumento de la inseguridad respondería a una sola cosa, cuando sabemos que es un tema más sistémico. Y aquí viene una reflexión que quisiera hacer finalmente, que es el tema de este pensamiento liberal que existe a nivel económico y político. Creo que nos está mostrando cómo nos está cobrando vidas, porque este pensamiento liberal que cree que hay que apostar por un Estado reducido, por un Estado que no esté presente, por un Estado débil, un Estado totalmente anoréxico, podría decirlo, o sea, totalmente que no tiene capacidad de acción, de respuesta, de poder generar políticas
Es una visión con la cual el presidente Guillermo Lasso ganó su campaña presidencial, una visión de un Estado reducido, de un Estado que no se involucra en muchos ámbitos. Entonces ahora vemos cómo eso nos cobra vida a nivel de seguridad, porque ni la propia policía tiene sus insumos o sus capacidades operativas básicas aseguradas, pero también lo vemos en el nivel de educación cuando 200.000 jóvenes y niños han desertado el sistema educativo y luego son muchos de ellos cooptados por organizaciones criminales para sicarios o para expendedores de droga. Y por otro lado, vemos un sistema de salud totalmente abandonado donde no existen ni siquiera los insumos básicos. Esto es un Estado que reducido a través de esta idea del pensamiento liberal, del liberalismo, que justamente busca esa reducción criminal de la capacidad del Estado a costa de la vida y de la vida digna de las personas que viven a través de ese Estado. Y ahí es cuando más nos preocupa cuando escuchamos, por ejemplo, opiniones como la suya y nos topamos con que el Estado no ha renovado ningún equipo de radar, escáneres en los puertos marítimos, escáneres en puertos terrestres, ni peor, en puertos aéreos. Eso quiere decir que, o sea, no está cumpliendo con la tarea al menos de controlar. Y eso preocupa más, estimada Carolina. Totalmente, hemos visto como los escáneres, que tanto era un tema que se decía que iban a movilizarlo de la frontera norte hacia Montecristi para reforzar el control aéreo, después sufrió un sabotaje por parte de de las mismas fuerzas armadas. Ujú. No hemos visto que se hicieron varios viajes al extranjero, a Israel, a diferentes países, supuestamente diciendo que se va a adquirir equipamiento de última tecnología. No hemos observado que nada de eso se haya traducido en hechos reales. Entonces vemos una Fuerza Armada que no es capaz de controlar las fronteras porque vemos permanentemente cómo sigue ingresando la droga y esa droga sigue generando violencia alrededor de las ciudades portuarias, donde normalmente se concentra este interés de las organizaciones criminales de asegurar una gobernanza criminal. Es decir, que las mismas organizaciones criminales sean ellas quienes generen el control de las dinámicas sociales, de las dinámicas políticas, de las dinámicas económicas, que las organizaciones son quienes ponen el orden, porque no existe un Estado. Entonces comienza a construirse, a fortalecerse una gobernanza criminal que va poco a poco ganando espacio, influencia, ámbitos en diferentes sectores, y vemos cómo la policía, que debería tener mejores capacidades para al menos hacer un patrullaje, para hacer un control efectivo de diferentes zonas, solamente aquí en Guayaquil, en Nueva Prosperina, donde es el distrito de mayor violencia, se hacía un recuento de que existían cerca de 58 patrulleros, de los cuales solamente 10 estaban activos. Entonces, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar? Ya son 2 años, ¿cuánto tiempo más hay que esperar para que al menos se realice un mantenimiento básico de las capacidades operativas mínimas que debe tener la policía a su disposición? Entonces, es un discurso que sigue llenando de ofrecimientos, mientras por otro lado no se traduce en prioridades, en presupuesto. Y es lamentable porque vemos una policía totalmente entregada al poder político, pero que no es capaz de pedir, de solicitar que se cumpla justamente con los temas básicos para que los derechos de los policías que están en las calles sean respetados y no se vulnere o se exponga su vida ante el ejercicio de su trabajo, ¿no? Totalmente. Carolina, su opinión sobre esta declaración de que Guayaquil está en el top 25 de las ciudades más violentas del mundo, está en el puesto 24. Bueno, creo que es lamentable porque ya el año pasado y obviamente la policía, el gobierno tiene información de primera mano de cómo esta evolución de la violencia está registrada, avanza en cada una de las ciudades, en cada uno de los distritos, y justamente tener esa información lo que tiene que conducir es que se tomen decisiones para evitar que eso continúe avanzando. Entonces, el año pasado Guayaquil ya ingresó al top 50 de este análisis que se realiza de las ciudades a nivel mundial. Y este año la misma organización mexicana indica que ya no se encuentra en la posición 50, sino que se encuentra en la posición 24, entre dos ciudades estadounidenses, Detroit y Memphis, que también tienen un alto nivel de violencia concentrada en estas poblaciones. Entonces,
Vemos cómo sigue avanzando. Las proyecciones que la propia policía hace para el 2023 no son nada alentadoras. La policía estima que esto sí seguirá creciendo. Obviamente, ¿por qué estima esto en sus proyecciones? Porque sabe que no se ha hecho nada para cambiar, no se ha hecho nada para cambiar, no se ha hecho nada para contener, no se está generando nada, no se está haciendo nada diferente para evitar que esto siga creciendo. Y claro, ahora vemos este impacto internacional que puede traer consecuencias a nivel turístico, a nivel de la imagen de la ciudad, a nivel de inversión también de diferentes actores que puedan ver que no es un lugar seguro de invertir en la ciudad de Guayaquil, entre otros puntos, porque incluso este ranking olvida lo que sucede en Esmeraldas, que también llamaba la atención yo de que Esmeraldas, ya de acuerdo al último censo, estaría ya dentro de las ciudades con más de 250.000 habitantes que toma en cuenta esta clasificación, este ranking, y que podría estar incluso como la octava ciudad más violenta del mundo, porque a veces pasamos desapercibido, toda la concentración está en Guayaquil, pero como esto toma como referencia la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, pues es proporcional al nivel de habitantes que concentra cada ciudad. Entonces, si bien Guayaquil tiene una alta concentración de violencia proporcional a su número de habitantes a partir de este indicador, pues Esmeraldas tiene un aumento de violencia mucho más fuerte que Guayaquil en relación a su número de habitantes. Y tampoco vemos que se haya tomado ninguna acción real, estructural, integral en esta zona. Al contrario, vemos cada vez cómo el Estado retrocede, quiero decir. Es decir, se cierran escuelas, se cierran dispensarios médicos, hay mayor actividad comercial. No olvidemos cómo, por ejemplo, muchos locales comerciales en la ciudad de Esmeraldas cerraban sus actividades a las 2, 3 de la tarde por miedo a ser asaltados, a ser agredidos, a que les cobren diferentes, las denominadas vacunas, que sean extorsionados. Entonces, ahí es cuando se genera una gobernanza criminal, porque es la organización criminal quien define las dinámicas económicas y sociales de esa zona. Ellos determinan las reglas. Y si las poblaciones, la gente, los comercios no se hacen a la regla de la organización criminal, pues actúan violentamente para poner, entre comillas, orden ante la ausencia de un Estado, ante la ausencia de instituciones y la ausencia incluso de policía y fuerzas armadas. Totalmente preocupante la situación, estimada Carolina. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en Café Sin Rosca. La invitación, como siempre, para seguir tratando estos temas porque son de mucho interés para la ciudadanía. Estimada Carolina, su mensaje final a nuestra audiencia. Agradecerles, como siempre, la invitación y un gusto a poder acompañarlos esta mañana. Muchísimas gracias. Ha sido Carolina Andrade quien ha estado con nosotros en esta mañana para hablar justamente de los temas de seguridad, temas en los que ella es experta. Nosotros regresamos luego de este pequeñísimo corte ya con nuestro siguiente invitado. Está con nosotros el doctor Pablo Encalada, abogado defensor de Pablo Flores en el caso denominado Las Torres. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.